En junio del 2010 tenía un trabajo que disfrutaba mucho. En ese momento estaba haciendo amistades nuevas y me la pasaba muy a gusto con ellos. Estaba a punto de terminar mi carrera. Sin embargo, había algo que no me hacía sentir totalmente satisfecha. Y era que cada noche al verme sentía mucha impotencia y mucha frustración porque una vez más había pasado el día sin poder lograr lo que siempre había querido, bajar de peso. En ese momento, en las noches, muchas ocasiones llorando, me preguntaba, ¿estoy destinada a esto? ¿Esto tendrá que ser así siempre, toda mi vida? Al día siguiente me proponía empezar de nuevo alguna de las muchas cosas que había hecho anteriormente. Ir al nutriólogo, a las agujas, intentar hacer ejercicio, licuados. Y empezaba muy emocionada. A las 11 de la mañana se me olvidaba que una noche antes me había propuesto esto. Y decía, si es algo que deseo con todo mi corazón, ¿por qué parece ser que es lo último que quiero lograr? Por supuesto que esto lo vivía en silencio. Según yo, era la única persona que estaba viviendo lo que yo vivía. Me enteré que había una persona en un lugar internada para bajar de peso y que llevaba 40 kilos menos. En ese momento dije, lo que sea, yo me voy a ir y yo voy a hacer lo que ella está haciendo. Hablé para pedir información, me dijeron, ya te puedes venir. En menos de 10 días había dejado todo. Dejé mi trabajo, la escuela, mis amigos y me fui. Cuando iba camino al lugar, me dicen, me imaginaba caminando entre las caballerizas, me imaginaba corriendo en una milla. Una de las cosas que me preguntaron cuando hablé, me dicen, ¿cuánto pesas? Pensé en decir que menos, pero a eso iba, no tenía caso. 130, dije, esta soy yo. En ese momento, cuando llegué al lugar, yo no sabía cómo se llamaba. Lo primero que veo es que dice Dragones Anónimos. Sentí mucho coraje y mucho enojo de ver cómo había permitido que mi vida llegara a ese punto. Inicié mi proceso. Al día siguiente me dicen, el regalo más pequeño que vas a recibir en este lugar es bajar de peso, en comparación con todo lo demás. Para mí no era así. Para mí lo más importante era bajar de peso. A mí no me importaba todos los beneficios que podía recibir a través de esto. Mucho tiempo había soñado con que eso existiera, con que pudiera encerrarme en un lugar en donde solamente me dieran la comida que necesitaba comer para poder lograr bajar de peso. Empecé mi proceso. Al escuchar a mis compañeras hablar de cómo vivían ellos en relación a la comida, no tardé mucho en decir, están locas, yo no vivo lo que ellas viven. Había personas que sacaban comida de la basura y comían. Había personas que en su cuerpo escondían comida caliente. Yo no hacía eso, pero sí mentía en relación a la comida. Sí decía que no había cenado cuando ya lo había hecho. Muchas veces iba a la tienda y me hacía tonta con el teléfono diciendo, ¿quieres que te lleve unas papitas, unas galletas, una soda? Según yo, para que el señor de la tienda no dijera, te vas a comer todo eso. O muchas veces compraba varias bolsas de Sabritas y las echaba en una sola bolsa para que la gente no viera que no me conformaba con una bolsa. A pesar de todo esto, de verdad yo creía que podía manejar la situación en el momento en que yo quisiera, pero no me lo había propuesto, refrán de todo adicto. Al fin de cuentas, había intentado 1000 veces anteriormente hacer algo sin poder lograrlo. Me impresionaba mucho cuando acompañábamos a Alcohólicos Anónimos a ciertas reuniones, ver la similitud que había entre ellos y nosotros. Ellos también mentían, también escondían la bebida, el alcohol. Yo también lo hacía. A ellos el alcohol los hacía sentir bien, a mí un chocolate me hacía feliz. Ellos pensaban y decían que podían dejar de beber cuando quisieran, yo también lo hacía y ni ellos ni yo lográbamos hacer algo con esto. Cada semana veía los resultados de la pérdida de peso y eso era lo que me mantenía motivada. Estaba bajando de peso, pero no estaba aprendiendo. Los primeros 6 meses se me fueron de noche, me costaba mucho trabajo obedecer las reglas,
Me costaba mucho trabajo entender que tenía que comer ese tipo de alimentos. Cuestionaba todo lo que se hacía en ese lugar. Un día llegó Soidet, una compañera de aquí Hermosillo, a vivir también su internamiento. A diferencia de mí, ella sí sabía que su pérdida de peso tenía algo que ver con la parte emocional. Ella sí sabía que no solamente era el peso. Fue en ese momento que me interesé por conocer más, por aprender de qué se trataba el programa. Disfrutaba mucho platicar con las personas que estaban viviendo lo mismo que yo. En ese lugar me obligaban, y digo me obligaban porque yo no quería, a trabajar en mi historia, a revisar qué es lo que me estaba llevando a tener una mala relación con la comida. Me decían que en mi historia había mucha información. Fue entonces que poco a poco empecé a descubrir y empecé a recordar que de niña había dos cosas que me habían marcado. Una, yo no tenía papá y mis dos primas sí tenían papá. Y dos, yo tenía sobrepeso y ellas no lo tenían. Fue entonces que dije, bueno, pues por aquí debe de ser, algo debo de trabajar. Realmente entendí que había utilizado la comida como anestesia, que no quería sentir y que la comida es el mejor trabajo. Descubrí que mi relación con la comida no es sana y que no es como las demás personas se relacionan con ella. Me di cuenta que había alimentos que llenaban mi ansiedad y mi compulsión, que había alimentos con los que no podía tener contacto, igual que una persona alcohólica. A lo largo del proceso entendí que mi compulsión no procedía de malos hábitos adquiridos en la infancia, ni procedía de problemas de adaptación. Sabía que era más allá. Ni siquiera procedía del gusto por la comida. Entendí que yo no sabía cómo enfrentarme a la vida si no tenía la comida. Yo no sabía cómo manejar la tristeza, no sabía cómo manejar el enojo y mejor comía. No sabía cómo manejar la soledad y mejor comía. Incluso no sabía cómo manejar la felicidad porque también por eso comía. Aunque parezca exagerado, la comida siempre ha estado ahí, siempre me estuvo acompañando. La comida se convirtió en mi mejor amiga, no me juzgaba. Llegó el momento de regresar a Hermosillo con 50 kilos menos. Llego y empiezo a descubrir que no sabía cómo relacionarme nuevamente y no me habían enseñado en este proceso a convivir con un nuevo peso. Empecé a buscar ayuda, toqué puertas, porque no quería perder lo que había ganado en ese lugar. No había muchas opciones. Fue entonces que descubrí que quizá mi propósito de vida era dedicarme a esto, a poder acompañar y que mi historia sirva para que otras personas aprendan lo que yo también aprendí. En el año 2013, en enero, decidimos iniciar un proyecto, abrir Instituto Iceberg, una escuela para personas con obesidad y con sobrepeso. Invitamos a Susi, una compañera de Aguascalientes, a que viviera la misma experiencia que habíamos vivido nosotros, que dejara todo, hiciera un alto en su vida y se viniera para acá a vivir un internamiento y que viviera la experiencia de enfocarse 100% en esto. En 2 meses ya la teníamos en Hermosillo. Fue entonces que decidimos acelerar el proceso y en 6 meses después abrimos la casita, le decíamos. Era una casa pequeña donde compartíamos espacios, donde vivíamos el internamiento. Empezamos Soidet, Susana, yo y 2 amigos más. A los 6 meses fue que inauguramos Instituto Iceberg. ¿Y por qué Iceberg? Estamos convencidas que si entendemos la filosofía del iceberg, damos un gran paso en este proceso. Si nosotros vemos la parte de arriba, es lo que se alcanza a ver a simple vista. Esto representa el peso y la forma de comer, pero también representa la parte más pequeña del problema. Es necesario ir abajo y voltear a ver lo que no se ve, que representa la parte emocional y la parte espiritual. A través de nutriólogos, de dietas, de ejercicio, podemos trabajar la parte de arriba y es cuando empezamos a raspar esa parte. Pero si no trabajo lo que está originando el sobrepeso, solamente estamos trabajando a medias con los métodos convencionales.
Hoy en día la cirugía bariátrica es una herramienta útil para personas con obesidad mórbida. Hoy se vende como una solución, no lo es. Es solo una herramienta que trabaja la parte física, porque es importante sumar la parte emocional, la parte espiritual. Marianne Williamson lo dice muy claro: cuando los kilos desaparecen del cuerpo, pero no del alma, simplemente se reciclan en apariencia, pero acaban por volver. Es aquí donde la enfermedad de la adicción empieza, porque se origina abajo, se origina en la parte emocional. Judy Hollis, en su libro La obesidad es un problema familiar, dice: cuando uno no tiene la sustancia, se siente mal. Cuando la tiene, no se siente bien. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que mi forma de comer sea compulsiva y en ese momento pueda anestesiar un poco lo que estoy sintiendo, o en ese momento pueda sentirme mejor, sin lugar a dudas no está trabajando a raíz. El problema sigue estando ahí, el miedo sigue estando ahí. Y vemos que la incapacidad de la persona, el pensamiento adictivo dice que la incapacidad de la persona de tomar decisiones sanas para nuestro propio bien. En mi caso, yo sabía que estaba deformando mi cuerpo, el cuello se empezaba a oscurecer por la resistencia a la insulina y aún así no podía hacer nada por mí. ¿Cómo no entender que realmente va más allá de poder razonar para mi propio bien? Vemos diferentes etapas en la obesidad. Primero tenemos que aceptarlo y una de las primeras etapas es la negación. Aquí no hay conciencia de enfermedad. No me doy cuenta y no quiero ver que tengo un problema. No estoy gorda, no como tanto, no lo veo. Esta era mi realidad, esa era la realidad. Yo solamente veía esa parte. Yo tomé la primera foto, la otra la tomó alguien más. Yo solamente veía, cuando vi la otra foto dije, no soy yo, sí eran. Después viene la rebeldía. Hay un cierto reconocimiento del problema porque la gente me lo hace saber. Deberías bajar de peso, estás muy gorda. Sin embargo, ahí se queda. Sé que tengo algo que hacer. Aquí le echamos la culpa a los demás. En mi caso, yo siempre le eché la culpa a mi mamá porque ella era gorda y porque nunca me había enseñado a comer sano. Viene la racionalización. Aquí yo busco la manera de justificar seguir comiendo. Está la negociación. Acepto que necesito ayuda, pero a mi manera. Acepto que sí necesito que me digan qué hacer, pero yo cambio las cosas. Muchas veces me tocó ir a las agujas. En cuanto salía del consultorio, lo primero que hacía era quitármelas, porque no quería que la gente lo viera, me daba vergüenza, pero veía en mi cuerpo. Viene la percepción del tiempo. Un adicto ha transitado el camino de la gratificación inmediata. Quiero lo que quiero y lo quiero ya. La comida da ese placer, la comida lo da en el momento. Tenemos la ilusión que cuando logre bajar de peso voy a volver a comer de una forma como lo hacía antes. Una vez internada me tocó la experiencia donde nos dice una persona, no, pues es que pica la fruta muy chiquita para que quepa más cantidad en el vaso. Y me acuerdo que yo le dije, así déjalo, luego vas a poder comer todo lo que tú quieras. Es esta parte, donde tenemos la ilusión de que cuando solucione esta parte, mi vida va a volver a ser como antes. Y aquí viene el ciclo adictivo. Cualquier relación adictiva surge porque hay algo que no quiero sentir, hay algo que no quiero ver. Entonces aparece un dolor. Después viene la necesidad de comer compulsivamente para no sentir ese dolor. Después viene el comer compulsivamente, pues me da una satisfacción y después esa misma satisfacción me da otra vez el dolor. Y así es el ciclo de la adicción. Viene la aceptación. En esta etapa acepto que hay algo que tengo que trabajar y que esto es para toda la vida. Ya no cuestiono si después me voy a curar, si no, se convierte en un estilo de vida. También viene la recaída. La recaída es un proceso, es una parte importante de la recuperación. La recaída es parte del proceso y me viene a recordar que hay algo que necesito seguir trabajando. Me viene a recordar que hay algo que necesito voltear a ver.
Es impresionante las cifras que tenemos en México. Ocupamos el lugar número 1 en obesidad infantil y el número 2 en obesidad en adultos. Y para el 2050 se prevé que el 88% de los hombres y el 91% de las mujeres tengan sobrepeso. Tenemos que hacer algo, tenemos que reconocer que esta es una enfermedad que necesita ser reconocida como tal, que necesita medidas estrictas para poder solucionarla. En este momento yo les quisiera decir al gobierno, hay mucho que hacer en este tema. Hay países que no son el número 1 en obesidad y no se encuentran en los primeros lugares, y los programas que tienen de prevención han sido muy exitosos, como en España, en Chile, donde trabajan de forma integral, trabajan con niños, docentes, sociedad y padres de familia. Es urgente hacer algo. A la sociedad yo les quisiera decir, la adicción va más allá de la fuerza de voluntad. La adicción no tiene nada que ver con que échale ganas. Dejemos de decirle eso a las personas. Deja de comer esto, come menos soda, come menos tortilla. Si alguien tiene fuerza de voluntad, somos nosotros, porque no hemos quitado el dedo del renglón y lo hemos intentado una y otra vez. Sin embargo, no se trata de fuerza de voluntad. Hoy en día la bulimia y la anorexia es reconocida como tal, y a las personas que la padecen se les trata así, como una enfermedad. Sin embargo, a la persona gorda, obesa, se le clasifica como el perezoso, el flojo, que no hace algo por ellos. A las familias que están preocupadas porque tienen algún ser querido con este problema, dejen de hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Busquen a algún profesional, alguien que los atienda de forma integral. Alrededor de una persona con obesidad hay 15 codependientes a un lado. La obesidad es un problema familiar y a veces el familiar es el que más ayuda necesita. A los profesionales, nutriólogos, terapeutas, psicólogos, médicos en general, infórmense sobre este tema, exploren nuevas perspectivas. No es un problema de la fuerza de voluntad. Esto viene del ser y no del hacer. Y a las personas que viven este problema, yo les digo, no son culpables. Ustedes no lo causaron. Las personas que viven este problema, hay solución. Hay una comunidad que te puede ayudar. Dice el libro de Alcohólicos Anónimos, rara vez hemos visto fracasar a alguien, a una persona que sigue concienzudamente nuestro camino. Y una de las promesas que tiene el programa de Alcohólicos Anónimos es: veremos resultados antes de llegar a la mitad del camino. No tengan duda que en comunidad se puede lograr lo que solos no hemos podido hacer. Muchas gracias.